Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento del día nos está usted acompañando. Lo que sí sé es que me siento muy animado, muy feliz de que pueda una vez más ser parte de Formadores de Campeones. En realidad me siento sumamente alegre, feliz, porque Formadores de Campeones sigue dejando huella en el corazón de cientos de hermanos en todo el mundo hispano. Fíjese usted, tenemos y alumnos que se han inscrito de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto, de muchas iglesias hispanas, incluso en el Caribe. El otro día recibimos un saludo desde Mozambique, en el África, y le quiero dejar claramente, Formadores de Campeones es para cualquiera que tenga interés y corazón de que amando a Dios quiera dejar algo especial en el corazón de sus niños. Y eso es lo que más me interesa y bueno, por eso hemos hecho el esfuerzo junto con SOS Rescatando a la Niñez, con la plataforma de clubes de campeones, en Campeones del Reino, desde la Unión Bíblica de México, para usted. Y bueno, algo que seguimos llenos de emoción, porque esto no es fácil de contener, es la alegría que nos da que nuestros amigos de diferentes naciones sean los instructores para usted. A veces quisiéramos decir, bueno, vamos a hacer un gran congreso en X ciudad y que todos viajen y lleguen, pero probablemente algunos de ustedes no van a poder realizarlo. Entonces, la alternativa que Dios ha puesto en nuestro corazón es hablar con personas que tienen un corazón lindo, noble, que son profesionales como estudiantes y también profesionales en el ministerio del Señor. Así que el día de hoy tengo una gran amiga, ella está en Villa Alemana, Chile. Ella nos va a presentar esta noche la enseñanza que titulamos Conociendo a tu alumno y su desarrollo, porque a veces no sabemos ni con quién estamos trabajando, tenemos el gran error, yo lo he cometido infinidad de veces, que creemos que todos los niños piensan igual, actúan igual, son igual de maduros, son igual de todo, y la verdad es que, bueno, no se lo digo porque hoy lo va a descubrir. Nuestra querida amiga y hermana en la fe, Esther Alvarado, ella es miembro fundador del proyecto Campeones del Reino Radio, que usted conoce bien, y si no lo conoce, lo voy a desafiar para que añada en sus notas de hoy una notita de lo que Campeones del Reino va a dejar en su corazón. Por supuesto, tiene que escuchar el programa, pero no me voy por ahí. Ella es locutora y expositora en diversos proyectos. También ha sido colaboradora de la Iglesia Nacional en Chile por las Asambleas de Dios, estudiante de diferentes proyectos también allá en Chile y es presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Nueva Esperanza en Villa Alemana, Chile. Es coordinadora del Ministerio Infantil de la Iglesia Casa sobre la Roca, de la cual tengo grandes recuerdos, aunque solo he estado ahí una vez, les puedo decir que tengo un recuerdo hermoso de esa congregación allá en Villa Alemana, Chile. Pero bueno, lo de menos es quién soy yo, que pienso, que sueño, que espero. Lo importante es que Esther está con nosotros esta noche y le doy la bienvenida a ella. Hola Esther, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación y tal como tú comenzaste, un poco es el saludo que yo hacía cuando grabábamos el proyecto de Campeones del Reino Radio, que era muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis queridos campeones del reino, y me da un poco de nostalgia, quiero decirlo, porque fueron un tiempo muy especial, no recuerdo, Alberto, si fue un año, 2 años que estuvimos grabando aquello. Incesantemente lo hemos hecho por 2 años y no Sí. hemos parado, aunque tal vez las ideas se han ido por otro lugar, pero queremos dejar a la audiencia con el deseo de escucharnos en aquellos programas que hemos dejado listos para usted. Y bueno, por supuesto que pues te queremos escuchar, Esther. No quiero usar el tiempo en saludos porque la cortesía me puede robar minutos, así que quiero dejarte con la audiencia para que tú nos presentes el tema que has preparado. Muy bien, muchas gracias, Alberto.
Entonces me Bueno, dejas aquí con el alumnado y vamos a navegar un poquitito en conocer a tu alumno y su desarrollo. Así que claro que sí. vamos a Adelante, por entonces. favor, Esther. Muchas gracias. Bueno, como les decía, no sé en qué horario me estás viendo, pero te saludo a ti que estás ahí quizás detrás de un dispositivo móvil, de un teléfono, o quizás estás en una tableta, o quizás estás en una computadora, o estás proyectándolo quizás con un grupo de personas, no lo sé. Pero lo que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser de conociendo a tu alumno, a su alumno, y todo el desarrollo que podemos ver, pero específicamente cuando son más pequeños, ¿ya? Voy a ir proyectando ahí en pantalla nuestra hoja de ruta, que es lo que vamos a ir haciendo el día de hoy. Vamos a ir conociendo, vamos a saber qué es conocer, porque en la primera palabra dice justamente conociendo a tu alumno y su desarrollo. Después vamos a hablar un poquitito sobre la vinculación, qué será esto, las etapas del desarrollo y la primera infancia y la preadolescencia, y luego vamos a cerrar lo que tiene que ver con este curso. Yo lo quiero invitar que si usted está ahí, como le decía, con los distintos dispositivos, también lo quiero invitar a que pueda tener una hoja y un papel para tomar sus notas, porque justamente con Alberto mencionábamos que es muy importante quizás, y como usted, a pesar de que pueda ser alumno, es muy importante la forma de aprendizaje que pueda tener y en muchas ocasiones el tener una hoja de papel, si es que la tiene, y pueda escribir, es diferente a que solamente seas un escucha, solamente estés atento, porque quizás algo te puede distraer, a diferencia de que de una forma kinestésica, en movimiento, puedas aprender. Entonces yo te quiero invitar ahí que puedas estar atento, si te gusta sacar lápices de distintos colores, lo hagas, pero que nos vayamos ahí en esto de el conocer a tu alumno, y lo primero que vamos a hacer, yo en temas anteriores estuve hablando de esto y estuve haciendo estas preguntas. ¿Qué haces cuando conoces a alguien? Yo quiero que piense unos segundos, ¿qué hace usted? ¿Primera vez? ¿Fue un cumpleaños? ¿Asistió a una iglesia por primera vez? ¿O usted es el que está recibiendo en la puerta de su iglesia? No sé, en el contexto que sea. Ahora vamos a enfocarnos en los niños. Entonces, ¿qué haces cuando conoces a alguien? Ahí el que se mencionaba más veces, por eso está más grande, y en esta dinámica que yo hacía me iban contestando, y uno saluda, ¿cierto? Hola, muy buenas tardes. Aquí en Chile el hola es muy común. Entonces, hola, o cuando usted habla por teléfono en Chile es aló, aló, y bueno, saluda, ¿cierto? Pregunta, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? Cuando recién estás conociendo a alguien. Luego, después de, en unas más chiquititas, usted las va a ir que dice a presentarme, bueno, mi nombre es Esther Alvarado, como usted lo escuchó recién. Después van mencionando otras, sonreír, hacer preguntas, quizás ya ir un poquito más allá, ¿cuál es tu pasatiempo? Me acerco con un poco de confianza, porque sabemos que el lenguaje corporal es al hola, al hola, buenas tardes, ¿cierto? Siempre dejamos a las personas indicadas en la puerta de la iglesia para que la gente se sienta a gustito para entrar, hablando de este concepto. ¿Qué haces cuando conoces a alguien? Estoy atento, me acerco, saludo, estoy ahí, conociendo a alguien. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de tu alumno, tenemos que ir a lo que dice, yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, que significa que tú cuando conoces algo, o en el caso particular a alguien, tú averiguas de esta persona, te enteras, enterarse de algo, informarse de algo. No solamente, hola, ¿cómo estás? Tú eres Alberto, yo soy Esther, ¿cierto? Tú eres María, tú eres José, no sé, sino que voy averiguando, me voy informando y me voy enterando. Como estamos hablando en el contexto de que quizás usted está haciendo el rol de maestro de escuela dominical, no sé cuántos años llevará en el ministerio, no sé si lleva 10, si lleva 5, si recién está comenzando, no lo sé, pero dentro de todo eso es que nosotros cumplimos un rol muy importante en la vida de nuestros alumnos. Es por ello que este tema igual me apasiona bastante, porque ¿cuánto podemos construir en la vida y en la relación con nuestro alumno cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros sabemos un poco más de esta persona, de este alumno que está creciendo y que está creciendo no solamente físicamente, sino que espiritualmente en nuestra sala de clases
cómo podemos construir un vínculo, como yo les decía un poco en la introducción, saber en qué etapa está, si es un alumno pequeñito, si es un alumno de intermedio, me estoy informando en qué contexto, de qué forma, cómo está construida su familia, qué es lo que pasa alrededor de ella y todo lo que puede ir pasando minuto a minuto en su vida. Por eso es tan importante la primera palabra de esta charla que estamos dando hoy día de conocer a tu alumno. No nos podemos quedar solamente, como les decía, con el saludo inicial, sino que tenemos que ir un poco más allá y tenemos que enterarnos qué está sucediendo con nuestro alumno, cómo podemos averiguar sobre él, informarnos más sobre él. Y aquí lo desglosamos un poquitito más, ¿cierto? Al poner la palabra conocer a tu alumno, podemos identificar qué persona tenemos enfrente, ¿cierto? Acá en Chile tenemos la cédula de identidad, donde se describe eh, la persona que es, su nombre, su apellido, el día de su cumpleaños, y sale su firma, dónde nació, en algunos casos sale atrás su profesión y sale el documento de identidad. De hecho, mira, que usted no lo crea, yo tengo por aquí mi documento de identidad y aquí lo tengo. Ahí está mi documento de identidad chileno. Entonces salen todas esas descripciones que usted puede ver en el documento de identidad. Identifico qué tengo al frente. Usted identifica quién es la persona que tiene al frente. Una personita de 4 años, una personita de 6 años, una persona de 10 años, una persona de 11 años, porque estamos hablando en el concepto de los que son maestros, quizás de escuela bíblica, como le llame usted, pero de niños. Los estamos conociendo. Me relaciono con él, ¿cierto? Me relaciono con él y va un poco más allá quizás de que lo que yo voy diciendo, que yo al conocerlo, al saber, el relacionarme, voy conociendo un poco más, voy sabiendo quién es él, cómo está constituida su familia. A veces, en muchas ocasiones, y de aquí del relacionarnos nos saltamos acá al que dice comprender y empatía, tenemos alumnos que no son constantes en nuestra escuelita. Y por eso es importante conocer todo, identificar, relacionarnos y empezar a comprender qué sucede detrás de él. Porque al conocer a nuestro alumno, podemos saber si ese niño falta sábado o domingo por medio o cuando ustedes se reúnan, voy a saber y voy a conocer su contexto familiar porque quizás su alumno tiene visitas regulares con su padre porque sus padres no están juntos. Entonces, yo puedo comprender, puedo tener empatía. Entonces, cuando mi alumno falta, no estoy el siguiente domingo esperándolo así y diciendo, ¿por qué usted no vino la semana pasada? ¿Qué le sucedió? Sino que yo con mucha alegría, como yo identifico, me relaciono y comprendo y soy empática como maestra, yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana pasada con tu mamá o con tu papá? Porque conocemos el contexto, identificamos a nuestro niño y sabemos lo que sucede durante su semana. Entonces, le preguntamos cómo te fue y al relacionarnos tenemos una información quizás más detallada de él y nos podemos comunicar de mejor manera. Ahí los tenemos, mira, informo, me comunico mejor con él y quizás con la persona, el tutor a cargo. Yo lo puse en un contexto más genérico, quizás que visita al padre, pero quizás visita a la madre o vive con los abuelos y visita a otra persona, pero yo comprendo y empatizo. ¿Por qué? Porque conozco a mi alumno, porque sé y lo puedo ver. Y a raíz de todo lo que estamos hablando, puedo ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son las habilidades de mi alumno. No solamente, y si nos volvemos para atrás, no solamente vamos aquí, aquí yo lo saludo y le pregunto su nombre. Y le paso a la lista todos los domingos o los sábados que lo veo y no sé nada más de él. Y lo saludo y le digo, hola, chao, leo un versículo bíblico y nada más, sino que voy más en profundidad a conocer algo, a relacionar con alguien en este caso, a ver qué fortalezas tiene este pequeño, a ver cuáles son sus habilidades, porque nosotros en realidad estamos formando aquí de hecho, nos llamamos formadores de campeones, porque usted también está formando
a niños al conocimiento y a la verdad de Jesucristo, y para que algún día esos niños, y ya sea cuando son pequeños, qué maravilloso, puedan desarrollarse dentro de una congregación. Entonces, por eso que cuando yo conozco a mi alumno desde muy pequeño, puedo ver en qué es fuerte y cuáles son sus habilidades para el desarrollo ministerial, ¿por qué no?, dentro de una iglesia. ¿O usted piensa que él tiene que tener una edad muy madura para poder trabajar para Cristo? Yo por lo menos y según mi punto de vista, no. Creo que si yo veo una fortaleza, por ejemplo, que este niño se para enfrente con mucha habilidad y puede leer un texto bíblico y relacionarse con la hermandad y puede hacerlo, el Señor lo puede utilizar. Muchas veces nosotros como adultos, aquí en Chile le decimos florear. Imagínese algo lleno de flores, ¿ya? Floreamos tanto algo o una oración elevada o queremos exhortar tanto en versículo bíblico, cuando muchas veces el Señor quizás quiere algo mucho más sencillo para que tu hermano entienda. Y podemos ver en nuestro alumno que el Señor, a pesar de que son muy pequeños, los puede utilizar. ¿O no le ha pasado a usted, quizás, en cuanto un niño hace una oración por una extraña razón que yo no puedo comprender, aunque quizás usted lo hace, pero le invito a que deje de hacerlo? eh, el niño ora por algo específico y el adulto vuelve a orar por lo específico que oró el niño. Y yo me pregunto, ¿será que Dios no escuchó al niño? ¿Por qué el adulto tiene que volver a orar por lo mismo? Yo me lo pregunto, hermano, porque si estoy viendo que tiene esa fortaleza el niño de poder orar con convicción, sabiendo en quién está creyendo y va de la mano con la petición que se está dando, muchas veces los adultos son tan aburridos que oran como 10 o 15 minutos y no van al punto. En cambio, el niño, si se le pedimos que ora por las peticiones, va a orar por la petición específica y va a decir en el nombre del Señor Jesús, amén. Y se acabó. Eso implica la palabra principal que usted puede ver en su pantalla, el conocer, el comprender, el informarme, en que me comunico con mi alumno, en que me relaciono, en que lo identifico. Y ahí pasa a segundo plano completamente lo que es identificar, porque ya sabemos el nombre, pero ya nos relacionamos mucho más profundo con nuestro alumno para poder saber qué es lo que está sucediendo atrás de él y para poder conocer su desarrollo, que es un poco lo que decíamos en la hoja de ruta que yo le estoy mostrando. ¿Qué íbamos a ver? El conocimiento. Cuando conocemos a alguien, entonces, ya sabemos todo lo que podemos hacer para pasar a la siguiente, que viene con la vinculación. ¿Usted conoce el logo que ve acá? En la mano izquierda mía hay un logo que es azul y que tiene como una gran cadena, ¿cierto? Cuando usted quizás le llega un enlace de vinculación para abrir un link, para abrir, o quizás el mismo Alberto cuando le manda a usted por su dispositivo, le manda algo que es azul, ¿cierto? Para pinchar, se llama vinculación. Pero también nos relacionamos con la vinculación cuando, como una gran cadena, usted se vincula con su alumno. Y bueno, aquí en Chile se llama cadena, esa cosa de fierro, ¿cierto? Que la podemos usar con un candado. ¿Esa cosa de fierro se rompe fácilmente o no se rompe tan fácil? No tengo una cadenita aquí, pero si lo jalamos, estoy mirando por si tengo algo acá, no, no tengo ninguna cadena. Pero si lo jalamos, ¿usted lo puede romper tan fácil? Ya, vamos a decir, esa cadena de fierro, si pongo 5 acá y 5 acá y la jalan, ¿usted cree que se rompe tan fácil? A no ser de que sea de un material muy malo, puede ser que se rompa. Pero si sigue siendo de fierro, es difícil que se rompa. Es por eso que también dentro del conocimiento de tu alumno y ver cómo es su desarrollo, necesitamos que tengamos maestros que se vinculen, que sepan mucho más allá. Y si bien la figura que pusimos acá, y en un curso me dieron justamente la apreciación y yo no iba a ello, pero no necesariamente la vinculación requiere besos y abrazos. No, la vinculación es un poco lo que recién hablamos. Es que yo voy mucho más allá y profundizo mucho más allá al conocer a mi alumno y al vincularme y al saber ahora otro desafío mayor, al que mi alumno, atrás de él hay una familia. Entonces, muchas veces
el trabajo pastoral, y discúlpeme que lo diga por si hay alguien que, pero pastoral que hace un maestro de escuela dominical, porque se está preocupando de esa ovejita, ¿cierto? Que esa ovejita pertenece a una congregación, pero que muchas veces el pastor principal de esa ovejita pequeña no va a preguntar todos los días y quien tiene que hacer ese trabajo es el maestro y se va a vincular más. Entonces, de esa forma, ese maestro va a ver lo que hay a sus espaldas y se va a vincular con el niño y como yo le decía en la PPT anterior, en la presentación anterior, en la hoja anterior, que cuando tú tienes empatía porque conoces el contexto familiar, tú te puedes vincular mucho más allá y puedes tener un mejor resultado. Hoy en día, bueno, aparte de la vinculación, hay una mejor comunicación y en uno de los puntos pasados lo veíamos, es que tú te puedes comunicar con ese alumno uy, por tantas formas hoy en día. Le puedes hacer una videollamada si tienes la confianza con la familia. Puedes preguntarle a la mamá. Yo les cuento mi caso particular. Mi hijo asiste a la escuela dominical, la escuela bíblica, aquí en Chile, y en el tiempo de pandemia, nosotros, como Alberto lo mencionaba dentro de mi presentación, yo soy la coordinadora de los maestros de escuela bíblica en mi iglesia y lo que más mencionábamos en tiempos de pandemia es que era importante preguntar cómo estaban los niños. Entonces, si bien queríamos saber su estado de salud, pero quien se comunicaba conmigo era la maestra de escuela dominical. Mi hijo en época de pandemia tenía 6 años, 5 años. Ya perdí la cuenta, ya pasa mucho tiempo. Entonces la maestra me decía, hola Estercita, ¿cómo estás tú? Sí, ¿cómo está Felipe? Que así se llama mi hijo. Y preguntaba por él. Y en algún minuto yo empecé a darme cuenta y dije, oh, no está preguntando solo por mí, está preguntando por mi hijo. Y eso me alegraba mucho, porque había un interés de una maestra de escuela dominical de saber cómo estaba su alumno, de saber qué estaba sucediendo en él, y yo, como tenía comunicación con ella, tenía que decirle, sí, Paulina, está bien, Felipe, le está yendo bien en el colegio, en las clases virtuales, no sé, le íbamos hablando. Pero esa maestra se vinculaba más y también esa maestra, por ejemplo, no solo con mi hijo, con otros alumnos, y nosotros siempre lo mencionamos con mi hermana que damos charla, es que ella también se preocupaba, por ejemplo, si bien de la vida espiritual de sus alumnos, pero de los intereses. Entonces, si una alumna, obviamente en pandemia muchos tuvimos que quedarnos en casa por mucho tiempo, le mandaba recetas. Ah, a esta alumnita le gusta hacer recetas y la mamá la acompaña. Mira, Juliana, te voy a mandar una recetita. Se iba vinculando un poco más. No había solamente, ya, estamos en pandemia, nos conectamos a tal hora, sino que había un trabajo más. Entonces, el nombre de este taller no es tan a la ligera porque tú vas viendo que vas conociendo a tu alumno, vas viendo su desarrollo, pero también te vas vinculando, vas conociendo qué más hay en profundidad con él, qué es lo que sucede con tu alumno, qué es lo que pasa detrás de su casa, cómo puedo ayudarle en su vida espiritual yo como maestro, qué puedo hacer, cómo puedo apoyarlos, porque, bueno, en muchas ocasiones a veces hay una situación familiar que quizás requiere, no sé, la canasta familiar, acá se habla, la canasta de mercadería del supermercado, pero quizás a veces esa familia no necesita el mercado, sino que necesita otro tipo de ayudas, porque no sé, pues hay una consulta médica que no se puede hacer, no se puede financiar. Entonces, todo eso es porque tú te vinculas, porque vas más allá de un día domingo, de un día sábado, vas más allá, porque quieres que esta ovejita crezca, permanezca y sea constante a quizás su edad adulta. La palabra del Señor dice que desde la niñez ha sabido las escrituras y en muchas ocasiones cuando de la niñez lo sabes, es muy difícil que te olvides. Yo creo que en muchas ocasiones usted se ha encontrado con gente que te dice, sí, cuando yo era pequeño fui a una escuelita, fui a, no sé cómo le dicen en su país, y van, ¿cierto? Y no se olvidaron, oh, sí, tuve tal maestra, tuve alguien que se preocupó por mí. Y hay muchas personas que han vuelto al Señor porque se han preocupado por ellos y recuerdan lo que ha sucedido. Seguimos adelante.
Dentro de todo este conocimiento y cuando vamos viendo el desarrollo, yo quise copiar textual esta página y mencionar las etapas cognitivas. Yo no soy pedagoga de profesión, ¿ya? Entonces, por eso yo quise copiarlo textual y conversarlo un poquitito con ustedes y mencionar a Jean Piaget, que fue quien identificó estas 4 etapas del desarrollo, ¿ya? Y que fue viendo cómo finalmente la persona y el ser humano se iba desarrollando según su edad, según su etapa, cómo lo iba haciendo. Y por ejemplo, yo le fui ir citando la etapa, por ejemplo, sensorial motora. Cuando los niños son chiquitos, ¿cierto? Y que todo lo toca y que ve algo y que ve, por ejemplo, una frutita, lo huele, lo quiere chupar. Está en una etapa sensorial motora. Desde el nacimiento y aproximadamente hasta los 2 años, los niños aprenden a través de los sentidos y la manipulación de objetos. Entonces, aquí yo quiero que usted se sitúe en este minuto, quizás en qué etapa usted está con sus niños de escuelita. Yo sé que hay iglesias, porque yo lo experimenté y he visto, que hay iglesias que tienen la sala cuna. En mi iglesia se llamaba sala cuna. Pero tiene que tener un objetivo, esa es la cuna, no solamente para que las mamis o los papis puedan escuchar la predicación dominical, sino que puedan tener un sentido y crear incluso objetos donde usted pueda quizás estar leyendo en ese minuto textos bíblicos, adecuándolo a material bíblico cercano para estos pequeños, que puedan tocar, que puedan palpar. Hay elementos con franela que pueden tocar, la franela es como un elemento más esponjoso, quizás de la forma que pueda ser. Todo eso lo pueden experimentar los pequeños. Y usted tiene que aprovechar de poder hacerlo. No sé qué país pertenece, pero hay veces hay recursos muy a la mano que podemos comprar o inclusive cuando el Señor es maravilloso, porque cuando tú te vas desarrollando en todo esto y te va apasionando mucho, a veces no necesitas ir a comprar un elemento cuando puedes hacer una enseñanza bíblica, y aunque sea con alguien pequeñito. Entonces, si tienes una mandarina, que se llama en Chile, una mandarina, y le saco la cáscara, y puedes hacer una aplicación bíblica profunda o no, el Señor te la da. Y ahí con la etapa cognitiva que estamos hablando, sensorial motora, puedes hacerlo perfectamente. Después tenemos la etapa preoperacional, que va desde los 2 a los 7 años y se desarrolla la memoria y la imaginación. Aquí es rica esta edad, o sea, rica, perdón que yo sea tan coloquial en mis palabras, pero rica en el sentido de que cuando tú vas desarrollando una clase de escuela dominical, ya, y tienes quizás la visual para que el niño vea, o no tienes y tú eres un poco más histriónico y te puedes mover, ellos se van imaginando. Acá mi hijo lo que más me pide son historias inventadas para dormir. En una ocasión, yo no lo voy a mentir, le conté una historia más inventada por mí, y él volaba su imaginación, a pesar de que hoy en día los niños han perdido un poco esto debido al acceso de pantallas, ¿cierto? Pero igual usted tiene que aprovechar en esta etapa, que quizás su alumno de escuela estará en esta etapa. Los niños son capaces de comprender las cosas simbólicamente y las ideas del pasado y del futuro, porque te están desarrollando de a poquitito, no son tan concretos, tan como nosotros que podemos, perdón, al contrario, podemos nosotros desarrollar un poco más. Después tenemos esta etapa operativa concreta. Ya aquí podemos de alguna u otra forma verlo y poder, espérame un poquito, aquí está. Y se me había perdido la página. Tiene lugar de los 7 a los 11 años cuando los niños se vuelven más conscientes de los eventos externos, así como de los sentimientos distintos a los suyos, se vuelven menos egocéntricos y comienzan a comprender que no todas las personas comprenden sus pensamientos, creencias o sentimientos. Ahí van cambiando nuestros alumnos, imagínense, de los 7 a los 11 años. Y ya la etapa operativa formal ocurre a los 11 años en adelante, cuando los niños son capaces de usar la lógica para resolver problemas y ver el mundo que los rodea y planificar el futuro. Si nosotros vamos comprendiendo un poco, ¿cierto? Y usted me va a decir, ahora entendí por qué la introducción de conocer. Por supuesto que sí, porque si tú conoces a tu alumno vas a poder desarrollar estas etapas cognitivas de tu alumno mucho mejor.
para poder desarrollar quizás, claro, una lección bíblica donde hablemos de David y Goliat, pero yo conozco perfectamente qué edad tiene mi niño, si sabe o no leer, etcétera, etcétera, que es un poco lo que vamos a ir hablando ahora. Por acá vamos a ir hablándolo. Aquí tenemos las etapas del desarrollo que vamos a ir mencionando, que tenemos de los 0 a los 5 años, de los 6 a los 8 años y de los 9 a los 11 años. Ya más o menos va a ser lo que vamos a mencionar. Luego de que nosotros les mencionemos, yo también les tengo que mencionar de dónde me basé, que es la bibliografía que utilicé, que es de la organización de Davis y Cook. ¿Ya? Ahí, si después se la piden a Alberto, no hay ningún problema de poder acercarla. Ella es donde podemos hablar un poco más de este desarrollo. Ya tenemos a nuestros alumnos que quizás son pequeñitos. Son pequeñitos y están en la edad del nacimiento a los 5 años. Yo no conozco el contexto de su iglesia, quizás los tiene a todos juntos, de todas las edades, pero ya sabe que con este núcleo pequeñito, yo ya me estoy imaginando acá, ay, pero usted, hermanita, no sabe que yo tengo a todos juntos y no sé cómo hacerlo, somos tan pocos en el grupo. Pero quizás usted dentro del todos juntos igual puede ir dividiéndolo y ayudarse con un poco de esto. Los niños en esta etapa, ellos van construyendo la confianza a través de rituales y repeticiones, rutinas y predictibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que usted tiene que ser ordenado. ¿Ordenado en qué sentido? En que quizás con su alumno tan pequeñito, la rutina es lo que yo, por ejemplo, más manejo aquí en casa. Y Alberto lo sabe, de que en casa a las 7 de la tarde se apagan las pantallas. Eso es en mi casa. Yo no le estoy diciendo que usted haga lo mismo. No, en mi casa a las 7 de la tarde se apagan las pantallas para a veces mamá y para todos. No vivimos tantos en casa, vivimos solamente 2 personas y un gato. Se apagan las pantallas porque necesitamos empezar a relajar todo, porque hay que empezar a preparar la mochila para el día siguiente y una serie de cosas. En su clase de escuela dominical, cuando usted tiene esta edad, es importante la repetición de, por ejemplo, tener estructurada su clase y que todos los domingos o los sábados sean muy similares, porque los niños van a empezar día a poquito, con lo pequeñito que soy. Ah, ella llegó y, por ejemplo, llegó el niño y ella siempre me saluda y los primeros 10 minutos nosotros podemos jugar con los juguetes que traemos o que hay en la sala. Esto usted puede ayudarlo con una ayuda visual. Puede poner, no sé a qué hora es, si empieza el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana jugamos hasta las 10:10 y salen niños jugando. Eso es una rutina, porque tú estás construyendo la confianza y el niño va a saber, por eso dice predictibilidad, que es predecible. Yo sé que en 10 minutos él no va a decir 10 minutos, pero me refiero que va a empezar a entender que va a estar jugando. Y después vas a tener la clase bíblica, que evidentemente con la edad que tú tienes no puedes dar una clase bíblica más de 10 minutos, porque esos niños no te van a captar la idea. Discúlpame que si te estoy derrumbando tus mitos, pero no. Además, si usted agarra, y aquí la tengo, si usted agarra su Biblia así y que se queden todos calladitos, son niños que necesitan movimiento. Por ende, tu creatividad, y si estás aquí, va a tener que ser mayor. Y si no tienes los materiales esenciales para poder, por ejemplo, fotocopiar, vas a tener que dibujar si puedes dibujar. Si no, empieza, como yo te decía, a tomar elementos que tengas alrededor, porque si tú te vas con una letra que un niño de 5 años ni siquiera reconoce aún, algunos de ellos, es bastante difícil. Entonces, vamos construyendo la confianza a través de rituales, repeticiones, rutinas y predictibilidad. Haces un programa, lo puedes tener visualmente, quizás tú tenerlo estructurado, pero tu niño necesita saber que vamos a jugar, que vamos a hacer la clase, que vamos a orar, que vamos a cantar, que vamos a comer la colación y luego nos vamos a ir a casa. Eso es una rutina. Para que si no lo sabías, te lo cuento ahora. Si usted me dice, oye, ya lo sabía, qué bueno.
le sigo afirmando lo que sabe. Otra de las cosas, y ahí sale 2 veces para apoyarme, se sienten seguros sabiendo que Dios los ama, incluso cuando hacen algo equivocado, aunque usted no lo crea, y en esta parte es como en el área espiritual, los niños se van siendo seguros, saben que Dios los ama y van construyendo su vida espiritual, porque aunque sean pequeñitos, ya se van relacionando contigo, ya van sabiendo quién es la figura tuya y cómo tú también puedes llevarlo a Jesucristo. Empieza a familiarizarse con las palabras acerca de Dios, la Biblia y la fe. Ahí recién estamos construyendo un poquito, no piense que ellos ya van a saber qué lo que dice es sobre la fe en el Nuevo Testamento ni nada de eso, pero van a ir construyendo. Muestra amor por Dios cantando, orando y dando. Se hace más sencillo cuando cantamos muchas veces, porque inclusive hay muchas alabanzas que nos pueden llevar, tanto a los adultos como a los niños, a poder aprender de su palabra, a poder aplicar. Cuando yo era niña, por ejemplo, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡prum! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios. Y ahí sigue, yo sé que se sabe el resto de la canción. Cantando podemos hacer tanto y podemos ver cómo Dios nos muestra su amor, orando y dando. La iglesia es donde él o ella puede aprender acerca de Dios. Cuando ya tenemos un niño un poquito más grande, de 4 o 5 años, ya reconocemos el edificio perfectamente, y usted lo va a poder ver. Yo acá en nuestra iglesia nosotros tenemos una niñita muy especial que ella se desenvuelve muy bien y llegó a nuestra iglesia a los 2 años, tiene 4 ahora, si es que no estoy mal, y ella se envuelve muy bien y pastora y te habla muy bien y perfectamente. Y aprenden acerca de Dios y saben. Y saben dónde están y qué están haciendo. Después tenemos a los niños de 6 a 8 años. Estos niños, y los que no mencionamos atrás, también estamos hablando aquí, que estos niños no son lectores en muchas ocasiones, depende del país, depende del desarrollo, sabemos que hay niños que igual aprenden antes, pero estos niños que antes de seguir a la siguiente no leen, entonces por ende también tu ayuda visual va a ser muy, muy, muy importante. Aquí, mire, aquí tengo justamente ayudas visuales, que van a ser una herramienta muy buena para ti. Después tenemos estos niños de 6 a 8, hay algunos que pueden estar leyendo, otros quizás no. Y aquí, por ejemplo, entiende causa y efecto y desea pertenecer a un grupo. Ya aquí van habiendo otras cosas donde es importante cómo se relacionan. Y vamos de nuevo a lo mismo. Cuando tú conoces a tu alumno, si tu alumno, por ejemplo, es más tímido y no le cuesta un poco pertenecer a un grupo, quien les va a tener que ayudar va a ser tú, para que pueda quizás pertenecer a un grupo. Puede prestar atención por más tiempo. Ya cambiamos de edad, ¿cierto? Y de esta formación, y puedes estar con él más, puedes estar más tiempo atendiendo a lo que tú estás diciendo. Entiende que puede tener una relación con Dios. Y eso es maravilloso. Porque si bien cuando son pequeñitos quizás aceptan a Jesús como su Salvador, acá ya pueden relacionarse. Y cuando nosotros nos relacionamos, no es solamente que yo encuentro a Dios el día domingo, sino que tú como maestro tienes que entregarle ese mensaje de que Él todos los días debe hablar con el Señor y que tiene que establecer una rutina Él también para poder establecer y dar gracias y darse cuenta que Él te puede escuchar en el colegio, que te puede escuchar cuando vas en el camino, ¿cierto? En todo momento. Justamente lo que menciona acá, sabe que puede hablar con Dios cuando y donde quiera. Ya va comprendiendo eso. Y eso es muy bueno, porque también tú ya puedes conversar con él la semana siguiente que vas y puedes conversar y dialogar sobre cómo va su relación con Dios. Puede reconocer su propio pecado y que Dios los perdona cuando se arrepienten. Ahí vamos un poco de la causa y el efecto. Ellos ya van comprendiendo esa parte de la historia, de que si yo me equivoco, hay consecuencias. El eslogan que hay aquí en casa, y que obviamente a mí también me hace sentido, es cuando con mi hijo hablamos sobre que la obediencia trae bendición, mala desobediencia añade tristeza.
Entonces, cuando puedo lo repito para mí y lo repito para mi hijo, para que él pueda ser más obediente. Y también se puede aplicar ahí con los niños, de que finalmente cuando somos desobedientes en cualquier contexto de nuestra vida, hay tristeza, hay dolor en muchas ocasiones. Y eso no nos deja crecer en nuestra relación con Dios. Otra de las cosas importantes que se pueden ir descubriendo en estos niños de 6 a 8 años es que memorizan los versículos bíblicos y ya los pueden retener más. Los pequeños, cuando tienen 4 o 5 años, también ya cuando son muy cortitos pueden hacerlo también. Y en algún momento yo me pregunté por qué uno tenía que memorizar los versículos bíblicos y yo decía, no me gustaba mucho, me costaba a veces. Y después me pude dar cuenta de que al memorizar los versículos bíblicos cuando uno está en cualquier contexto de la vida, el Señor te los recuerda, o el Espíritu Santo los recuerda. Yo no va diciendo, oh Señor, cuando estamos en dificultades o estamos más o menos mal, nos acordamos del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. O echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de sus hijos cuando estamos en momentos difíciles. O nos acordamos de algún salmo importante, porque el Espíritu Santo lo recuerda. Y así mismo tú puedes decirle a tu alumno por qué es bueno memorizar un versículo bíblico, por qué es bueno tener esta relación con Dios. Y ahí es un poco lo que dice el otro eslabón, dice, ve a Jesús como un ayudador y un amigo. Y un amigo de verdad está contigo constantemente. Está contigo ahí, en las buenas, en las malas, en las más o menos, y como Jesús como un ayudador constante. Estos algunos son algunas de las cosas que yo menciono y obviamente hay muchas aristas más de poder conocer el desarrollo de su alumno y puede quizás usted incluso en este minuto está pensando en su alumnado, en el contexto que usted tiene y puede encontrar muchas más, quizás está diciendo, mire, está esta otra y esta otra. Y puede ser que usted encuentre mucho más dentro del desarrollo de su alumno. Cómo se relaciona, por ejemplo, dentro de la congregación, ahí podemos ver y ver que cómo se relaciona porque pertenece a un grupo o no, cómo hace, no sé, cómo lo va viendo día a día. Ahí puede ir descubriendo quizás un poco más. Después tenemos a estos niños que son los preadolescentes que ya nos van desafiando un poco más. En algún momento, como yo les conté que yo era coordinadora, yo no tenía relación directa con los alumnos, pero este año me he visto desafiada por estos alumnos. Si bien no le hago la clase de escuela dominical más profunda, pero lo que tuvimos que hacer en nuestra iglesia, que no se piense que yo soy de una mega iglesia que tenemos 500 niños, no, nuestro alumnado constante son 28 niños, esos son. Y tuvimos que separar de los que ya le mencioné a estos niños, porque, por ejemplo, ellos cuando venían las canciones, ellos eran demasiado grandes para cantar canciones de niños, a pesar de que tenían 9 años, 10 años, y ya no te miraban muy bien. Entonces aquí tú te vas dando cuenta que también ellos van mutando y empieza esta preadolescencia, donde ya empiezan cosas más difíciles también en la vida espiritual, convicciones que se ven ya un poco más dudosa, porque ya no sé si creo tanto en lo que me está diciendo el profesor de escuela dominical, porque parece que en el colegio a mí me están diciendo que yo vengo del mono y yo no creo en que Dios me creó. Empiezan los cuestionamientos. Aquí en una de las notas que pusimos, toman decisiones correctas y aceptan responsabilidad de sus actos. Ellos ya le van dando más profundidad a cada una de las cosas que hacen. Eh, y se van dando cuenta de lo que están haciendo y lo van conversando en muchas ocasiones con su grupo de iglesia o con sus compañeros de colegio. Ya acá en esta edad también te puede dar un poco más de vergüenza decir si eres cristiano o no eres cristiano, porque sabemos que nunca ha sido una moda o un tren o nunca ha sido algo muy la última moda del momento. No, al contrario, como que ser cristiano es como ser raro, es porque tú, pero si todos estamos haciendo esto con medias ropas, ¿y por qué tú no? La vestimenta que tienen hoy en día las niñas de 11 años o de 10 años y no se crea que, bueno,
dicta mucho que desear, porque las hipersexualizan muchísimo. Entonces, si una chica que es cristiana, que sus padres son cristianos, y ponen límites y le dicen, no, es que sabes que tú tienes 9 años y no vas a mostrar la panza, y tú no vas a usar ese tipo de pantalón porque te marca demasiado. Vamos viendo que ellos también se van viendo como, oh, esto no se puede hacer, ¿y por qué no lo puedo hacer? Y se van confundiendo un poco de lo que tiene que ver con la relación con Jesús a las cosas que tengo que cuidar de mi cuerpo. Vamos viendo otras de los puntos que pusimos acá. Comprenden la verdad de Jesús, su muerte y su resurrección. Ya van teniendo profundidad también en sus pensamientos y por ello es que tú puedes hablar, si bien en todo momento hablas de teología, hablas de Dios, puedes profundizar un poco más con ellos y ellos te van conversando bastante, porque usted puede hacer un análisis mayor con ellos cuando están ya en esta edad, eh, de que por qué su muerte, por qué mataron a Jesús, cómo resucitó. Hay tantas preguntas interesantes que puede hacer este grupo eh, y cuando lo tienes y te vinculas y cuando los conoces, puedes ver que hay más profundidad. Comienza a entender la organización de la Biblia. Y aquí me detengo porque justamente sabemos que en casi todos los lugares el septiembre celebramos el mes de la Biblia. Y hoy en día nos ha hecho un poco mal el tema de los celulares porque tenemos la Biblia, si bien de manera digital muy fácil en todas las versiones que hay, pero cuando se ven las personas enfrentadas a la Biblia, ¿cierto? Y decimos un profeta menor, nos cuesta horrores llegar a todos porque estamos un poco más acostumbrados a esto. A ver, no tiene nada de malo esto, pero muchas veces hay métodos de enseñanza que son mucho más fáciles. Bueno, yo soy fan de los POSIT. Entonces puede ser un poco más difícil y con los preadolescentes, yo el otro día, voy a ser muy honesta, les decía, ¿quieren aprenderse los libros de la Biblia? ¿Cómo va su organización? Y me miraban así, no, no nos importa mucho. Pero me di cuenta que hay uno de los chicos que está muy interesado en que sí, porque él le da mucha vergüenza demorarse mucho en encontrar la cita bíblica. Entonces, inclusive ayer, en el caso de mi iglesia, hacemos la escuela dominical en los días sábados por un tema de infraestructura, de tiempo, de espacio, etcétera. Entonces él me decía, tía, ¿tú me podrías decir cuál es la cita bíblica de hoy? Así ya la llevo marcada y no tengo que demorarme mucho en clase. Y a mí me daba mucho gusto porque la semana anterior a él yo ya le había pasado un organigrama para que empezara a conocer y empezara a aprenderse los libros de la Biblia en orden, para que después no le fuera difícil encontrarlo y aparte que sabemos lo rico que puede ser esto de conocer el contexto de este libro de vida que nosotros aplicamos a nuestra vida. Entonces a él le hacía entender un poco esto. Y justamente empiezan a entender esta organización de la Biblia, cuáles son los libros poéticos, los libros históricos, el Pentateuco. Y hay niños que tienen mayor interés y para ellos es muy bueno comenzar a hacerlo y empezar a hacerles entender con mayor profundidad. Definitivamente este grupo disfruta las actividades grupales. Cada vez que yo le hago un juego, porque a mí me toca en otro segmento del ratito que estamos juntos, y yo le hago juegos. Porque claro, estuvieron en una clase 40 minutos quietos, entonces conmigo corren, conmigo jugamos un ratito y después ya hacemos el cierre ese día, pero disfrutan mucho de las actividades grupales, de desafiarlo, de la competencia, hombres contra niñas, eso es, pero en esta edad, muy bueno, así que tómelo ahí para que nuevas ideas para su escuelita. Como decía, memorizan el orden de los libros de la Biblia, ya pueden tener este contenido y poder saber todo su orden y entienden que la iglesia es donde él o ella pueden aprender acerca de Dios y de manera profunda. Si bien están todas estas partes de disfrutar las actividades grupales, tenemos que comprender que cuando nosotros nos congregamos, si bien el Señor lo estableció de manera bíblica y en pandemia nos hicieron mucho daño las cosas virtuales, porque es distinto. Yo aquí estoy hablando frente a una cámara
Y yo no estoy viendo si usted se está riendo, yo no estoy viendo si cómo se está moviendo, no lo conozco. Es tan distinto a cuando ya nos relacionamos, ¿cierto? Estamos al frente de un café, cuando quizás nos podemos abrazar, saludar, secar una lágrima. Aprendemos acerca de Dios en una iglesia, en un templo, pero porque también nos relacionamos, somos seres sociables, somos seres que necesitamos. ¿Cuántas personas en pandemia que estaban solos o solas se vieron sumidos en depresiones profundas porque no se relacionaban con nadie? Y el temor de contagiarte hacía que también nuestro sistema de alerta estuviera tan potente y como todos, tuvimos que aprender a que esto teníamos que cuidarlo, teníamos que ir aprendiendo el día a día. Entonces, aprovechar de que ellos están comprendiendo esto, de que en esa iglesia se aprende de Dios, pero cuidado como estamos haciendo las enseñanzas de Dios basadas en la palabra, en cómo se relacionaba a Dios, cómo lo hizo con sus discípulos, la cercanía que tenemos con Él. Y ahí me acuerdo perfectamente y aprovecho de invitarlo, como decíamos en un principio con Alberto, de, del podcast que tenemos de Campeones del Reino Radio, para que usted pueda hablar, porque justamente yo tenía la serie de los discípulos y de las mujeres de la Biblia, donde vamos conociendo cada uno de ellos y cómo Jesús se relacionaba con ellos y cómo eran ellos. Y eso es maravilloso y ahí los niños en nuestras iglesias pueden aprender acerca de este Dios maravilloso y de la cercanía que pueden tener con Él. Ya para ir cerrando un poco, yo lo quiero ir invitando a que quizás tome nuevas ideas. Aquí, como se menciona en esta parte de la pantalla, que tengas tus notas, que puedas desarrollar nuevas ideas. Ahí sale otra persona con muchas ideas, muchas cosas. Y invitarte también a que si en este minuto tú estás quizás solo o sola trabajando, comienza a orar al Señor por un grupo, por un equipo. También cuando antes, fuera de cámaras de acá, hablábamos con Alberto sobre cómo nos íbamos desarrollando y yo le contaba el contexto de mi iglesia local. Yo con mucho agrado, pero hoy en día le digo que trabajar en equipo, entender que somos un cuerpo. ¿Y cuántas veces usted lo ha escuchado? Que todos hacemos funciones distintas. Cuando hay un cuerpo y cuando hay un equipo que comprende que todos hacemos cosas distintas, las cosas funcionan bien. Y funcionan bien porque tú no eres el líder que va pegándoles para abajo, sino que tú eres parte del equipo que llevas a todos a trabajar para un objetivo común, que es, por ejemplo, que los niños, en mi iglesia se llama Casa Kids, que los niños de Casa Kids conozcan a Jesús, se relacionen con Él, porque mi experiencia personal con Jesús fue tan maravillosa cuando era niña, que cuando tuve circunstancias de mi vida dolorosas, cuando adulta, fue imposible separarme de Dios, a pesar de que tenía todo para escapar, para irme, para alejarme, pero fue tan hermoso ver sanidades en mi cuerpo que Dios había hecho y desde niña tener la convicción de niña que si alguien oraba por mí a mis 8 o 9 años con crisis de asma, antes de irme al hospital, sabía que si alguien oraba por mí, yo podía sanarme y eso era maravilloso porque yo creía y creo hasta el día de hoy que Dios puede sanar una vida. Si Él quiere hacerlo, lo hace. De haber visto la provisión del Señor ya ahora en pandemia y haberlo visto cuando niña, que no nos faltó y que después uno cuando es adulta va preguntando a mamá o a papá, ¿por qué así vean estas circunstancias? No, es que sabes que había una crisis económica, pero el Señor no nos defraudó. No tuvo. Entonces, esa convicción que yo tuve y experimenté de niña, realmente yo la quiero traspasar y si usted quizás me dice, pucha, yo lo conocí cuando ella era adulta, pero ¿sabe qué? Cuando los niños conocen a Jesucristo, y Dios nos dice que seamos como niños, que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, yo empiezo a pensar, ¿por qué como niños? Ya, me relaciono con niños. Porque el niño, por ejemplo, el niño no es rencoroso, que se queda profundamente enojado eternamente. Al contrario, los niños se pelean los adultos
por lo que pasó con los niños y los adultos siguen enojados y los niños ya se reconciliaron y hicieron otro amigo para el grupito. Entonces, que podamos formar a estos niños, de que podamos conocerlos, como decimos, de que el Señor nos pueda dar nuevas ideas para el contexto que usted tiene, porque es tan importante que podamos conocer el contexto que tenemos para poder desarrollar estas nuevas ideas, para poder darle rienda suelta a todo lo que podemos tener y para que esos niños, quizás representados en esta pequeña foto que está acá, puedan realmente conocer a Jesús. Y ahora yo te hago la pregunta final, ¿qué harás tú con estas ovejas, con tus ovejitas? Quizás ya tienes tu rebaño. Y me dices, bueno, yo tengo 4. Son 4 almas que necesitan a Jesucristo. Son 4 ovejas que detrás de ellas, si hay una enseñanza profunda a sus corazones y a sus vidas, después se va a ver repartida en una familia transformada con hijos transformados por Jesucristo. Nunca menosprecies la cantidad de personas que puedas tener enfrente, porque son almas que necesitan a Cristo y que están en crecimiento. ¿Qué vas a hacer con tu oveja? Con esa oveja que va faltando hace un mes y todavía no sabes por qué está faltando. ¿Qué vas a hacer con ella? Porque si tú lo conoces, vas a saber en qué etapa del desarrollo está para poder entregarle el mensaje de salvación. ¿Ves que no es solamente llegar un día domingo con la lección de David y Goliat, sino que es algo mucho más profundo, porque tú quieres que el desarrollo ministerial que tú tienes también se vea más profundo y no lo ves solamente, voy a prepararlo el sábado en la noche, porque, sino que lo vas preparando desde mucho antes para construir algo mucho mejor, porque yo si necesito para material para mi escuelita dominical el domingo y no voy el sábado a comprar la fruta que voy a llevar y se me hizo la tarde, obviamente no voy a tener el material correspondiente. Si necesito imprimir y no tengo impresora, necesito tiempo para hacerlo de buena forma, conocer a su alumno y su desarrollo. Y ahora yo voy a invitar a que pueda venir a la sala mi querido amigo Alberto, porque con esto que ya lo he desafiado, ahí en México también te desafío a ti, amigo, aunque tú tienes bastante experiencia, a conocer a nuestro alumno y no sé qué te ha parecido aquí la exposición de esta humilde servidora. Pues primero que nada te agradezco muchísimo, Esther, que hayas brindado este tiempo para nuestra audiencia, que se encuentra por todas partes de América Latina. Estoy muy contento porque le debo decir a nuestros amigos, la intención es poder ayudarle a usted a que maneje mejor su trabajo con los niños. Lo que queremos es que cada niño sea un discípulo de Jesús. No le estamos diciendo vaya a esta iglesia, deje de estar en tal congregación, porque finalmente esa no es nuestra tarea. Aunque yo he estado en la iglesia donde pertenece Esther, he estado ahí, me invitaron a compartir la palabra, pues también estaba yo muy feliz de poder estar con ellos. Y bueno, podemos aprender en cada lugar, con cada niño, con cada maestro, maestra y con cada padre de familia. Yo agradezco lo que vi cuando visité tu iglesia, Esther, estaba yo muy contento, pero también estoy muy contento cada vez que voy a una nueva iglesia, a un nuevo grupo donde damos la capacitación presencial, como la que tú fuiste a acompañarnos al Perú. Ella fue parte de un equipo de entrenamiento especial, recibió la capacitación que también queremos llevar a su iglesia. Queremos agradecerle a todos, especialmente a ti, Esther, en este momento por tu dedicación al ministerio. Y bueno, queremos seguir orando por usted, como lo hacemos cada lunes, y oramos también por todos los niños. Así que tome en cuenta que cada vez que le enviamos una invitación, que le recordamos de algo que estamos haciendo, es para crecer como lo hemos hecho en este momento. Esther, gracias. Dale saludos ahí en tu hogar, incluso al gatito, que yo sé que de repente se atraviesa en la cámara, pero hoy ha estado muy controlado, y a Felipe, a toda tu familia y a la congregación.
Gracias a todos ellos por prestarnos tu tiempo, tu talento y que Formadores de Campeones sigue adelante. Recuerde, tome sus notas, envíe la tarea, la actividad, para que todos podamos seguir creciendo. Gracias a todos, Esther, que Dios te bendiga. Chao, amigo querido. Saludos a todos. Nos veremos pronto todos juntos. Que Dios les bendiga. Bye.